Hola, mi nombre es Valentina Montoya y hablaré sobre los inicios de la formación profesional de economistas colombianos. Para empezar, quiero hacer énfasis en la misión Curry en 1949. Esta, en pocas palabras, fue la misión del Banco Mundial de 1949. Esta recomendó un ataque integral a los círculos viciosos entrelazados del subdesarrollo mediante una ampliación del mercado local e internacional y la reforma de la formulación de la política macroeconómica. En este sentido, incluso antes de la misión Curry surgió un consenso entre los hacedores de la política y los tomadores de decisiones sobre la necesidad de contar con análisis macroeconómicos a escala nacional acerca de los retos, oportunidades y obstáculos enfrentados por la economía colombiana. Para responder a esta necesidad de contar con economistas profesionales capaces de formular programas nacionales de desarrollo en el sector público, actores nacionales e internacionales unieron esfuerzos para entrenar a la primera generación de economistas que serían identificados con los inicios de la tecnocracia colombiana. En un clima de confrontación y violencia política, la disciplina económica podría ser percibida como una manera objetiva y técnica de guiar las discusiones sobre políticas económicas y los procesos de tomar decisión que podrían superar todas las tendencias históricas e incluso culturales, como lo ha identificado Curry, por ejemplo, y que impedían en el desarrollo del país. Solo algunos de este nuevo grupo de economistas profesionales fueron entrenados en el país. Durante la posguerra, muchos de los más influyentes economistas colombianos, tantos tecnócratas como académicos, fueron entrenados en el Departamento de Economía en Estados Unidos. Esto fue posible gracias al apoyo, en particular, de la Fundación Rockefeller. Se establecieron relaciones de colaboración y educación entre universidades de Estados Unidos, en especial las universidades del estado de Michigan y Oregón. Jóvenes economistas del pregrado podían seguir sus estudios de posgrados en estas universidades y regresar al país, algunos de ellos sin los respectivos diplomas, para apoyar y desarrollar centros nacionales de entrenamiento e investigación, para acompañar, aconsejar procesos de formulación de política y actuar como ingenieros sociales. Del gimnasio moderno a Uniandes. Tras la aceptación legal el 16 de noviembre de 1948, la ceremonia de inauguración de Uniandes sucedió el 24 de abril de 1949. Un año a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este era un candidato del Partido Liberal. Casi 30 años de aumento económico sostenido a partir de 1910. Una unión estratégica entre Colombia y Estados Unidos que ofrecía condiciones para el desarrollo del sector industrial. Después de esto, Colombia en el siglo XIX era uno de los países más pobres y en la década de los 40 presentó mejorías. Pese a la recesión en los años 30, la actividad económica creció y generó más riqueza para todo el territorio. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, Colombia se benefició del Acuerdo Interamérico del Café, promovido en 1948. Y de su predominación en la renegociación del pago de la deuda externa que generó más grandes recursos para el desarrollo. El aumento económico llegó en compañía de novedosas solicitudes sociales. Este entorno además aumentó la demanda por una enseñanza de calidad, con un enfoque más técnico de lo cual había existido hasta ahora. En 1914, Agustín Nieto Caballero fundó el Gimnasio Nuevo siguiendo el modelo de la Escuela Activa, con la intención de fomentar el liderazgo social y el político de sus alumnos. Este colegio varonil estaba vinculado a los dirigentes del Partido Liberal, los cuales buscaban un colegio no convencional para su hijo, sin interacción con el templo católico y el Partido Conservador. Este colegio cumplía con un papel fundamental en la Uniandes y de su Facultad de Economía. Daniel Samper Ortega, integrante de una de las familias liberales clásicas en el territorio, y Carlos Lleras Restrepo, futuro mandatario de la República, fundaron la Facultad de Gestión Industrial y Comercial en el Gimnasio Nuevo el 3 de mayo de 1945, con ayuda de Anton Haas de la Universidad de Harvard. La finalidad de la facultad era ofrecer oportunidades educativas a los jóvenes, tratando de impulsarlos a un entrenamiento técnico.
Los egresados serían los encargados de aconsejar, proyectar, guiar y regir las organizaciones industriales y comerciales de los sectores públicos y privados. No ha sido simple para las órdenes del gimnasio conceptualizar el nivel que la facultad otorga a sus egresados, revelando la falta de acuerdo sobre entrenamiento más apropiado para poder hacer el propósito luego de diversos títulos. El programa duraba 3 años y el primer programa de estudios incluía cursos de contabilidad y legislación económica y también temas de economía, y a medida del tiempo se fueron incluyendo más cursos. La mayoría de los profesores eran de cátedra y sus empleos principales eran en el gobierno, y los estudiantes recibían becas de firmas locales, principalmente asociadas con el sector industrial. Liborio Cuellar fue el primer graduado recibiendo su primer diploma en 1946 y fue muy exitoso. También otros egresados como Enrique Peñalosa, Miguel Fandul y Jorge Franco. Estos participaron en el equipo de economistas colombianos de la misión del BIRF en 1949, y en 1955 desapareció cuando sus estudiantes y profesores fueron transferidos a la Facultad de los Andes. Esto fue una fusión con un buen resultado, pero también con muchas dificultades. Mario Lacerna fue el de la idea de fundar Uniandes. Él fue un egresado del Gimnasio Moderno. Cuando joven viajó como abogado por Europa y luego de eso llegó al país convencido que el éxito de la reconstrucción europea estaba directamente asociado con las universidades. Él llegó a Colombia con el proyecto de crear una universidad privada siguiendo el modelo de las universidades estadounidenses. Luego, un grupo de personas que habían estudiado en los 40 en Europa creían que el mundo estaba siendo reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y veían la necesidad de arreglar el país basándose de lo hecho en Europa. Cabe aclarar que este proyecto no estaba abierto a todos, puesto que tenía un aire elitista, ya que todo lo que promovían esta idea pertenecían a las familias tradicionales y casi todas buscaban el apoyo de élites, y además, al tratar de una universidad privada, quienes la podían pagar eran familias con recursos. La universidad era un proyecto liberal, pues esa estaba inspirada en una visión específica, la cual buscaba la mayor influencia y liderazgo en tomas de decisiones políticas y públicas y en los procesos de formulación. Luego de 7 meses del asesinato de Gaitán, con una noticia pública en un periódico nacional, alrededor de 50 personas anunciaron la creación de Uniandes, y a los meses ya fueron realizando los procedimientos administrativos y legales para su constitución, acompañados de una campaña para promover así la universidad a nivel nacional e internacional. Y Mario Lacerna conformó un grupo internacional de consejeros con 17 miembros, incluyendo hasta profesores de las universidades de Colombia como Albert Einstein, Federico Dionís, entre otros. 7 años después, la universidad ya no tenía atención como antes. Sin embargo, en 1954, la llegada de Alberto Lleras, para ese momento expresidente, que volvía a país luego de haber sido secretario general de la Organización de Estados Americanos, logró concentrar la atención nacional. El Espectador publicó un artículo escrito por Gabriel García Márquez sobre la universidad, donde subrayaba 2 características de la universidad. La primera era que no tenía dueños y la segunda era que tenía conexiones con grandes universidades de Estados Unidos, haciendo así crecer la reputación de la universidad. Luego de esto, con el aumento de estudiantes, la universidad se vio obligada a ofrecer programas completos de estudios en Uniandes, pues los fondos no podían financiar a todos. Y el 10 de diciembre de 1954, un comité dirigido por Lleras Restrepo y por Nieto Caballero acordó transferir a los estudiantes y materiales de la Facultad de Economía del Gimnasio Moderno a Uniandes.
Las ventajas de esta fusión era clara para Uniandes y para el Gimnasio Moderno. Tenía programa completo de pregrado, pero la universidad no contaba con los recursos necesarios para ofrecer un programa completo de 4 años. Entonces la fusión significó que Uniandes conservaría la totalidad de las bibliotecas de la Facultad de Economía en el Gimnasio Moderno y recibirían a todos los estudiantes en el momento de la graduación, se les darían diplomas y la mención del Gimnasio Moderno. Estos términos de la fusión no fueron consultados con los estudiantes y con los profesores del Gimnasio Moderno. Llera jugó un papel muy importante en la consolidación de la Facultad de Economía de Uniandes. Después de la fusión, Llera se acercó a varios financiadores como Panamericana, el Departamento de Estados Unidos, entre otros. Luego indicaron que en Uniandes los salarios no eran suficientemente competitivos para atraer economistas profesionales, y esto hacía que los profesores fueran de término parcial. La utilización de la red para promover un centro de investigaciones. La fundación apoyó al centro de investigaciones y no solo financieramente. Maurice Perkins fue el primer candidato para el cargo de director. Él fue un egresado de las universidades de California y Harvard y conocido de Judelman. Los funcionarios de la fundación se inclinaban más a lo académico y por esto recurrieron a la red de científicos e instituciones de la división. Y es por esto que Buchanan le surgió a Mendes visitar el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, diciendo que sería un buen lugar para visitar. Mendes contactó al director del centro, Max Millikan, doctor de la Universidad de Yale y ex consejero económico y de política. El reporte de Hagen muestra todo lo que debe enfrentar un experto extranjero para dirigir un centro de América Latina y también dice que es difícil encontrar a este experto porque el estudio de Massachusetts buscaba a alguien para un proyecto en la India y los candidatos consideraban que Asia es romántico y que América Latina no lo es, y mucho menos Colombia. Para el CEDE siempre fue problema contratar personal. Y después de que Jorge Méndez salió del CEDE al CEPAL, en noviembre de ese año, Hunter era el único economista experimentado de tiempo completo en el centro. Entonces Hunter decidió contratar estudiantes para que se inscribieran en sus tesis de grados como asistentes en el CEDE. Esto hizo que la formación de jóvenes economistas con investigación se convirtiera en parte integral de las fundaciones del CEDE. El CEDE y Rockefeller se vincularon y fueron de gran ayuda para que los jóvenes economistas colombianos pudieran seguir sus estudios de posgrados en Estados Unidos. En 1963 fue el fin del apoyo de la fundación al CEDE, con el fin del regreso de los economistas al país. En 1964, Uniandes propuso un acuerdo para crear un programa de entretenimiento y un centro de investigación, demografía, y fue aprobado el 14 de octubre de este mismo año. La enseñanza de la economía en Colombia. En 1959, John Hunter, director del CEDE, y James Turner, asistente del Centro de Investigación, comenzaron a hacer un análisis sobre la educación de la economía en el territorio. Estos dos seguían la tendencia internacional de evaluar la enseñanza de la economía, y en Colombia tuvo un gran apogeo. Para este trabajo entrevistaron a 12 decanos de las facultades de economía de todo el país. Según el reporte, un pequeño porcentaje de estudiantes no se habían graduado y una parte de las facultades ofrecían programas de 4 años y los salarios no eran tan dignos a comparación de otros a nivel nacional e internacional. Estas y muchas más dificultades se fueron presentando a lo largo del tiempo. Este artículo también mencionaban que en Uniandes los salarios eran más altos y hablaban más acuerdos internacionales. CEPAL era considerada más como una entidad inspiradora que como un actor en educación económico, y cada país hacía lo que podía dadas sus restricciones. En 1963 hubo un discurso en el tercer Congreso de Economistas en Bogotá.
donde Curry daba a conocer los problemas de ser un economista profesional en un país en desarrollo, pero también afirmaba que un economista, no importa en el país que esté, siempre tiene la responsabilidad de intentar remodelar la sociedad y el entorno económico. Curry tocó muchos temas en general, dando énfasis en las funciones de los economistas. Y para finalizar, Curry cree que los economistas tienen la responsabilidad en el campo de la programación nacional. Intentar planear las preguntas adecuadas y dar las respuestas correctas. Solo haciendo esto podemos cumplir con nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra ciencia y con nuestra comunidad. Cuando él habla de comunidad, se refiere a la comunidad conformada por los economistas profesionales. Y en 1974, Curry visitó las facultades de economía en el país, y en este se dio cuenta el rápido crecimiento que estaba teniendo la profesión. Luego de esto, Curry hace una clara diferencia entre ciencia económica y planificación económica. Y según él, estas diferencias son fundamentales para planear y diseñar correctamente la educación en la economía. Para finalizar, la transformación del programa de estudios significó una separación de los estudios de economía y de administración de empresas, y esta transformación vino con la creación del CEDE y tuvo un impulso de la división de ciencias sociales de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Ford. Esto fue transformación de la economía en una ciencia del gobierno con una visión útil en el país con el fin de promover la sociedad liberal. Muchas gracias.